La historia en cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en otra emisión más de La Historia en Cápsulas. Recuerden que esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Yoli León y como siempre traemos para ustedes una entrevista pues de lo más interesante, y el día de hoy tenemos la compañía del antropólogo Alfonso Rosales, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas en el tema cosmogonía de los antiguos californios. Así que prepárense para esta maravillosa entrevista. Quisiera platicarles un poco más del antropólogo Alfonso Rosales López. Él es licenciado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor de investigación científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene 41 años en trabajo de investigación, 10 de ellos en la Dirección de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y los 31 años restantes en el Centro INAH en Baja California Sur. Tiene un libro científico publicado, varios artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales, participación en congresos, etcétera, etcétera. Pero ya queremos saber más sobre pues este tema, y es por eso que nos vamos ya de lleno a las entrevistas y a las preguntas. Bueno, pues iniciamos esta serie de preguntas, y la número 1 sería: ¿cómo pensaban el mundo de las poblaciones prehispánicas que habitaron el actual estado de Baja California Sur? ¿Había una misma visión del mundo o varias, de acuerdo al grupo que pertenecían? Buenas tardes a todos, todas y todes. La visión del mundo de los antiguos californios es interesante porque no es lo que nos imaginamos, ni tampoco lo que nos han dejado las fuentes históricas. Para comprenderlo, yo creo que sería conveniente empezar con un ejemplo que el mismo Salvatierra nos legó y que pinta de cuerpo entero el fondo del pensamiento del californio. Es una anécdota que pasa entre 1700 y 1702, o sea, apenas 5 años de fundado Loreto, y donde los participantes de esa anécdota son 5 objetos. Uno es el propio María de Salvatierra, Juan de Ugarte, un indígena californio, una carta y un pan. Resulta que recién fundada la misión de San Javier, Juan de Ugarte se quedó al cargo de ella. Y en un día de tantos que no menciona Salvatierra a la fecha, se ve la necesidad o se le ocurre mandarle a Juan de Ugarte unos pequeños enseres domésticos, un pan recién horneado y una carta. Como quería que le llegara bien a Juan de Ugarte, pues se puso a buscar el indígena más veloz que tenía entre sus neófitos, y lo encontró y le encomendó que llevara el pan al día siguiente, despuntando el sol. Y efectivamente el indígena salió temprano, despuntando el sol, y llega a media mañana hasta la misión de San Javier. Le entrega todo lo que le mandó Salvatierra. Ugarte agarra y lo primero que hace es leer la carta, donde se entera que le mandó un pan. ¿Dónde está el pan? No había pan, ¿sí? Entonces mandó traer al joven mozo y lo increpó. Y le dice: bueno, ¿dónde está el pan? ¿Cuál pan, padre? A mí no me dieron ningún pan. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es importante la fecha, porque este joven mozo, toda su infancia y seguramente parte de su juventud, la pasó anterior al contacto con Salvatierra, con esta nueva ideología que le llegó. Pues conservaba más que nada su forma de pensamiento natural indígena anterior al contacto. Entonces, pues él se empezó a
a dar una discusión entre que si había pan, que si no había pan, y el indígena dice, pruébeme, ¿por qué me mandaron el pan? Ugarte, también enojado, le saca la carta, se la menea y dice, es que aquí lo dice. El indígena se queda sorprendido. Como esa pequeña cosa le había informado que llevaba un pan. Terminó aceptando la situación. Pareciera que esto queda ahí porque pues, se regresa a Loreto y ahí podemos decir que terminó, pero no terminó. Días después o meses después, semanas después, tampoco lo menciona Salvatierra cuánto tiempo pasó entre uno y otro. Vuelve a ser exactamente lo mismo. Enseres, pan, carta. Se le hizo fácil a Salvatierra agarrar al mismo indígena y mandarlo. Llega otra vez a mitad de la mañana y sucede exactamente lo mismo. No llega el pan. Y la carta decía que había un pan. ¿Y dónde está el pan? Y se repite la misma escena. No me mandó pan, no es cierto, está mintiéndonos. Aquí lo dice. Orgulloso y todo el indígena dice, bueno, padre, es cierto, yo me comí el pan, pero ¿sabe qué? Esa carta miente, porque cuando antes de comerme el pan, agarré la misiva, la puse entre dos rocas y me fui al otro lado de las piedras y no me vio comer el pan, perdón, ¿está mintiendo? No, me vio. Esto, en vez de causarle enojo a Ugarte, le causó risa. El indígena no entendía la forma de escritura, el lenguaje escrito. Y se vuelve esta una anécdota para mostrar cuán tontos eran los indios californios. Sin embargo, aquí viene lo importante. Quitando esta acepción negativa, habría que preguntarnos, ¿por qué el indígena decía que la carta lo tenía que ver para poderlo acusar? Por una simple y sencilla razón. Y aquí viene el fondo del pensamiento del californio, que para ellos todos los objetos que componen su mundo tienen intencionalidad y tienen comunicación entre ellos. Todo lo que van describiendo los misioneros a lo largo de toda su exposición, de todas sus crónicas, refuerza esta idea. Varios etnólogos dicen, sí, coinciden en que las poblaciones de este tipo, cazadores, recolectoras, nómadas, en las etapas primarias, tienden a socializar la naturaleza, a darle los mismos atributos humanos a todos los demás objetos. Por ello, había que pedirle permiso al árbol de la fruta para tomar sus frutos. Las mujeres tenían prohibido tocar las herramientas de caza de los hombres porque supuestamente los misioneros le malograban la caza, como que si las mujeres fueran culpables. No, de ninguna forma. Lo que sucede es que la mujer tiene más poder que el hombre y con el solo hecho de tocarlos, esta comunicación hace que esos instrumentos adquieran un tipo de poder que el hombre no puede manejar. Luego entonces no puede manejar esos instrumentos. Esto va más allá. ¿Por qué había que aislar a las mujeres cuando se hacía el ritual del Señor que viene del cielo? Los misioneros decían, eso era un truco muy burdo para evitar que las mujeres compartieran la comida que ellas mismas habían recolectado. No, porque si había una mujer presente, el que vive no viene. Que cuando alguien caza una presa, un venado, el que caza no podía comer la carne de su presa, porque había una comunicación entre el venado y el cazador. Por un simple hecho, no eran las habilidades del cazador los que le habían hecho atrapar a la presa, sino era porque el venado lo había dejado, se había dejado cazar. Pero él no puede comer de la carne que cazó porque rompe el compromiso. Porque estamos hablando de que si todo mundo, o sea, todos los objetos del mundo
componen una especie de red en donde todos dependen de todos, todos se comunican entre todos. El respeto debe de ser igual para todos. Si alguien se fractura un pie, fue porque cometió una falta. Fue castigado. En estas poblaciones no existe la casualidad, no existe el azar. Si faltas a las reglas, no necesariamente tienes que tener un policía atrás o otro californio que esté viendo y te castigue. No importa. Al igual que la carta, está viendo el árbol, está viendo el conejo, está viendo la naturaleza. Y estás transgrediendo las reglas que van a afectar a todos. La misión del Guama, del Ricuinucho y del Niparjá, y hago una acotación, que les mal llaman chamanes. Aquí en Baja California no hubo chamanes. Estos doctores, así les enunciaron alguna vez los misioneros, tenían su obligación principal era mantener el equilibrio del cosmos, del universo. Cuando se rompía, es que algo había pasado. Sí. No solamente por parte de los humanos, podía venir por parte de los otros seres del mundo. Estamos hablando de una cosmogonía diferente a la de nosotros, que perduró durante 7,000 años. Se rompió cuando llegaron los misioneros. En un momento, continuamos. Continuamos. Por ejemplo, ¿se conoce si tenían alguna explicación sobre el movimiento de los astros? ¿Se sabe si usaban este conocimiento para sus actividades? Se ha mentido mucho sobre las poblaciones primarias, naturales, como le llaman otros. Si para ellos era importante el firmamento celeste. Wegener escribió, ciertamente entre los californios se discutía el curso que ha tomado el venado, malherido con la flecha, al anochecer y cuyo rastro había que seguir a la mañana siguiente. Pero nunca se discutía el curso del sol u otros astros. De sus pitayas solían hablar, mucho antes de que maduraran, pero nunca soñaban o platicaban cuál podía ser el origen de las pitayas, ni quién era su criador, ni se tomaban la molestia de meditar sobre ellas. Después dice, no poseen en su idioma palabras ni para la una ni para la otra cosa. No miraban el sol, las estrellas y el resto del mundo, como no fuera a la manera que hacen las bestias. Cuando algo les llama la atención por no tener relación directa con sus alimentos o diversiones, la rechazaban bruscamente, con un decir, quién sabe. A mí también me mandaron siempre a paseo con un no. ¿Sí? Cuando les preguntaba algo de esto o del otro, si nunca habían pensado sobre el sol y la luna, a quién los mantenía y quién los regía, sencillamente decía, quién sabe. Y esto es importante porque se ha exagerado en cuanto a que estas poblaciones tenían un gran conocimiento del firmamento. Simplemente no les interesaba el firmamento. Ellos se guiaban por los mismos elementos de la tierra. Acuérdense que yo les he dicho que se comunicaban entre ellos. Y esa comunicación les permitía predecir el clima. Cuando brotaban las pitayas, los ciruelos, eran los mejores biólogos y por eso subsistieron. Sabían cómo, dónde y qué instrumento utilizar para poder satisfacer sus necesidades primarias. No les interesaba más allá de lo que para ellos era utilitario. ¿Dónde viene la importancia del firmamento? Precisamente cuando aparece la agricultura. Pero los indígenas californianos nunca tuvieron agricultura. ¿Sí? El cielo fue secundario para ellos, el firmamento como tal. ¿Entendieron los misioneros la visión del mundo de los antiguos californios? ¿Había similitudes entre el mundo occidental y el mundo de los californios? Se trata de dos visiones del mundo inconmensurables. No hay relación uno con el otro. Entonces, ¿por qué
ciertos mitos nos hablan de un Iparajá, por ejemplo, de un Tuparán, de un elemento trinitario en el Cuajay, que hijo de Niparajá. Si se hace un análisis de estos mitos, se verá que no son más que algunas adecuaciones que hicieron los misioneros para el pensamiento indígena. Ellos de momento dicen, los indígenas creían en el alma, lo dan por hecho. Y a partir de esa base explican todo lo demás. Pero dicen por qué creían en el alma. Cuando yo en toda la parte anterior, cuando hablé de la cosmogonía, pues simplemente dije que todos eran iguales. Todos con los mismos atributos. No había muerte, no hay alma que desprenderse de ella. Y tenemos evidencia arqueológica que puede sustentar todo esto. Los relatos que nos dan los cronistas, los misioneros y los historiadores los han dado por buenos y los han proyectado hacia la población California. Sí. Si nosotros empezáramos a leer dónde estuvieron los jesuitas y en qué otros lados estuvieron, nos encontramos que en Japón pasó lo mismo. En África pasó lo mismo. El pensamiento que tenían los misioneros no lo hicieron de mala fe. Simplemente su formación mental los llevaba a interpretar ciertos eventos que hacían necesaria la existencia del alma. Sin alma no hay religión cristiana. Los misioneros jesuitas, que tenían una educación excelente. O sea, era lo mejor de lo mejor, por eso eran los soldados del Papa. Y para llegar a ser misionero tenían que pasar mucho tiempo y muchas pruebas. No fue raro que ellos aguantaran no solamente el clima de la California. León Portilla lo dice claro, ¿quién soporta quien haya vivido como Becker en Alemania en una familia buena? ¿Sí? Pues lo que se vino acá, a ir con unos indígenas que le insultaban, que no le hacían caso, que con el calor, con todo, ¿sí? Entonces tenían que tener un gran convencimiento, ¿sí? Y lo tenían. Sin embargo, también tenían una formación conceptual dirigida a los eventos que relata el Evangelio. Y hay que buscarlos, hay que, así como yo dije, hacer una deconstrucción de los mitos. Ellos hacían una deconstrucción inconsciente, porque no lo llamaban así, pero hacían como un rastrillado para ver dónde encontraban el alma, hasta que encontraron. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente es la inconmensuralidad entre dos pensamientos diferentes. ¿Hubo un proceso del sincretismo, o sea, la fusión entre ambos sistemas de pensamientos? Interesante la idea de la posibilidad de un sincretismo, o sea, una conjunción entre el pensamiento indígena y los relatos evangélicos, ¿sí? Como se dio en Mesoamérica, por ejemplo, o como se pretende decir que se dio en Mesoamérica. Cuando menos aquí en Baja California Sur, no lo hubo. No lo hubo en tal sentido y de tan grave no lo hubo, que llevó a la desaparición de todos los grupos californianos. ¿Por qué razón? Porque, como yo les decía, las visiones sobre el mundo eran totalmente diferentes. Cuando yo quiero por fuerzas agarrar a los individuos y cambiarles forma de pensamiento, sí, también les modificó su mundo. Una cosa interesante que sucedió con los misioneros fue que ellos se dieron cuenta que a los adultos no los podían cambiar. Ni a los jóvenes de cierta edad para arriba no los podían cambiar. Entonces fueron con los niños. A los niños prácticamente los secuestraban. Los metían a la misión y les enseñaban la ideología cristiana, los oficios de bien, como le llamaban, para que se ganaran la vida. Pero sucedía que las misiones no tenían la suficiente cantidad de alimentos para sostenerlos. Después los aventaban afuera. ¿Y saben qué? Un niño que no haya recibido su conocimiento de la naturaleza tal y como la perciben los californios,
que fue lo que les ayudó a ellos a vivir en el desierto, se vuelven inadaptados. Cuando hay que pedirle permiso al árbol para que me dé una fruta y yo no lo hago, simplemente conozco la fruta, conozco cuándo debo comerla, conozco cuándo, si la como me hace daño, en qué cantidad, y por si fuera poco. No solamente no podían cazar, no sabían cazar, no sabían pescar, no sabían todos los trucos que tenían los indígenas californianos que les ayudó a vivir en el desierto durante 7,000 años. Ese conocimiento no lo pudieron adquirir. Y por si fuera poco, eran despreciados por sus familias. Ya no los querían. Los condenaban a muerte. O sea, una buena obra pensada por los misioneros dentro de su concepción cristiana trajo la merma poblacional de las poblaciones indígenas, de tal forma que es una cosa curiosa, y eso es el infanticidio, que es otro problema así interesantísimo, ¿no? Que se daba en los indios californios y que era una cosa que los regulaba, ¿sí? Pero el infanticidio iba dirigido a las mujeres. ¿Pero por qué? Porque tenían más poder. Porque yo sacrifico a un hombre o una mujer. El que tiene más poder tiene mayor garantía de ser efectivo. Entonces la mujer es la mujer. Sucede con el tiempo, se acabaron las mujeres en California. Los misioneros tuvieron que traer mujeres de la contracosta, los misioneros tuvieron que traer mujeres de la contracosta para que se aparearan, digo, una cuestión, se oye muy feo, ¿sí? Con los californios. Pero saben que ni uno ni otro se aceptaban. No era fácil. No eran animales biológicos simplemente. Tenían gustos, tenían formas de pensar, etc. Entonces, no era fácil. Cuando se rompe la relación de cómo debo cazar, qué es lo que me ha funcionado en el desierto para cazar y que me ha hecho vivir durante muchos años, cuando rompo eso, me condenan a muerte. Y fue lo que pasó. Y la población indígena empezó a disminuir. Dicen, es que fueron las epidemias las que causaron eso. Sí, cierto, las epidemias merman una población, pero no la extinguen. Lo que más los arrastró a la extinción fue la desadaptación que tuvieron hacia el desierto. Ya no pudieron vivir en el desierto porque olvidaron cómo hacerlo en relación a la cosmogonía que tenían. Entonces, esta es una cuestión importante que tenemos que tomar en cuenta para explicar la extinción de los indios californios, porque tomen en cuenta que Baja California Sur es el único estado que no tiene población nativa actual. El último californio y la última California murió hacia 1850, me parece, en Loreto. ¿Hay algún vestigio de la cosmovisión de los antiguos californios? De principio, las pinturas rupestres, las costumbres funerarias. Que el muerto empieza a tener cambios, lo que llamamos proceso de putrefacción, ya muy conocido por la ciencia. Luego entonces requiere de un tratamiento especial. Y aquí viene una de las cosas que encontré yo aquí en Baja California Sur, una forma de inhumación única para todo el mundo, que se encaja dentro de lo que se llama dobles exequias. O sea, enterrar a un mismo individuo 2 veces. El inmóvil era enterrado básicamente en forma flexionada, así como en cuclillas, vamos, pero acostado del lado derecho al lado izquierdo. Lo amarraban con piel de animales, se llama mortaja, se le hacía una mortaja, se hacía una fosa de poca profundidad y se enterraba. Pasaban aproximadamente 6 meses y regresaba otra vez el grupo, pero no solo, sino invitaban a otros grupos, a amigos, y entre todos recolectaban fruta, cazaban, recolectaban alimentos para hacer una fiesta. Era cuando se producía la segunda inhumación. Lo que hacían era agarrar una piel de animal, lo ponían por debajo de la cintura
y empezaban a rotar el cuerpo de derecha a izquierda y jalarlo, hasta que se separaba la mitad superior de la mitad inferior. Yo al principio, cuando encontramos esto, pensé que solamente se hacía agentes especiales, pero no. Con el tiempo, con más excavaciones, con más cuerpos encontrados, me encontré que no era necesario quitar la mitad del cuerpo, a veces nada más un brazo. ¿Por qué tenía necesidad de hacer esto? Yo les había dicho que el individuo sufría, porque no seguía existiendo. Más en el momento en que se hace esta segunda operación, esta segunda exequia, porque volvían a ser enterrados los restos, era cuando de veras el individuo moría, pero no porque un alma se desprendiera, sino porque su ser pasaba a ser parte de su entorno natural. Porque los muertos, la esencia de los muertos es lo que alimenta a todos los demás. Pues muchas gracias. Esto ha sido todo de la historia en cápsulas. Recuerden que nos vemos cada semana a través del canal 8 y pues esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Y les recuerdo, mi nombre es Yoli León y les deseo una excelente tarde. La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.